Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Julián Patiño, consultor técnico de Manage Engine para LATAM. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión de la serie de webinars de Item Smart, en el cual nos enfocaremos en crear una consola de monitoreo utilizando todos los productos de la suite de IT Operations Management. La metodología que utilizaremos será de 50 minutos de exposición sobre nuestro temario propuesto y 10 minutos para la aclaración de dudas, las cuales nos las pueden hacer llegar por el panel de Questions and Answers o preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior central de la plataforma. De igual forma, este webinar estará siendo grabado y les será enviado a los correos que han sido registrados previamente y lo podrán previsualizar en nuestro canal de YouTube. Ok, durante esta tercera sesión observaremos los productos de nuestra suite que no han sido revisados en las sesiones anteriores en este proceso de gestión de eventos, como son Firewall Analyzer, la suite de OpUtils y Applications Manager. La idea es que podamos ver trabajar de forma conjunta todos nuestros productos y en la parte final lleguemos a ese top en el entendimiento de nuestros procesos y servicios aplicando inteligencia de negocio con nuestra integración con Analytics Plus. Ahora, revisando el modelo de madurez de Gartner, el cual lo hemos tratado en todas las sesiones, hemos visto cómo la suite de Op Manager nos ha ayudado a comprender y gestionar nuestra infraestructura, identificar los distintos roles de gestión que se pueden presentar y cómo dar tratamiento a eventos e incidentes con el uso de nuestras herramientas, pero ahora profundizaremos en el concepto de servicio, que como bien sabemos es lo que finalmente es entregado a nuestros usuarios y por lo cual nuestra área de TI es medida por las demás áreas de negocio que usan nuestra infraestructura. Ahora, como recuerdan, el eslogan de toda esta serie de webinars y que es el eslogan también de Manage Engine es que el área de tecnología se convierta en el aliado estratégico de nuestro negocio, por lo cual, como comentábamos en el principio, necesitamos convertirnos en ese aliado estratégico teniendo en cuenta que desde que comenzó todo el proceso de globalización en el mundo, la aparición del e-commerce o comercio electrónico, garantizar una presencia de nuestra marca en Internet y todo lo que hacemos referencia al proceso de transformación digital y la forma como las empresas se han ido reinventando ante los acontecimientos que aparecen, uno de ellos que nos impacta pues en la actualidad, que es el tema de la pandemia, hace que todas las organizaciones recurran a nosotros como área de TI para poder construir los cimientos de lo que viene de ahora en adelante en cuanto a la creación y entrega de todos esos servicios que generen valor a nuestra organización y que son el factor diferenciador ante nuestra competencia. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el desafío cuando hablamos de servicios? Como observamos en el slide, tal vez para muchos de nuestros usuarios, su mayor interés está enfocado en generar una solicitud que demanda satisfacer una necesidad y que ésta sea entregada mediante una respuesta a dicha solicitud. Tal vez con este concepto podríamos definir o asociar lo que es un servicio y que como revisamos a profundidad puede tener múltiples componentes trabajando de manera orquestada y en muchas ocasiones tener visibilidad de todo este ecosistema puede volverse un gran problema si no contamos con una herramienta idónea. Y esa herramienta es nuestra suite de Op Manager, la cual, como hemos visto, el alcance de algunos de sus componentes puede trabajar de forma integrada de todos sus elementos. Como podemos saber, nuestra suite of Manager nos permite la integración de 5 add-ons en particular que se activan de forma automática, como lo son NetFlow Analyzer, Firewall Analyzer, Network Configurations Management, nuestra suite de OpUtils y Applications Manager, que viene como un plugin adicional. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para poder tener entendimiento de esta sesión? Vamos a revisar algunos conceptos que nos mostrarán un panorama un poco más claro. Lo primero, vamos a entender cómo podemos presentar servicios definidos mediante la creación de tableros de control y vistas de NOC.
Vamos a crear vistas de negocio, rack y mapas de capa 2. Vamos a manejar el concepto de control de intrusiones y gestión de segmentos con nuestra suite de utils. Vamos a conocer cómo en esta era del teletrabajo nuestra herramienta de Firewall Analyzer nos puede ayudar en esta tarea. Vamos a entender qué es el monitoreo de aplicaciones y experiencia de usuario. Recordemos que en sesiones anteriores hablamos de los distintos tipos de monitoreo, en los cuales revisamos a profundidad lo que era el monitoreo del estado de salud y el monitoreo del estado del tráfico de nuestros dispositivos. Ahora vamos a profundizar en lo que es el monitoreo de aplicaciones. Vamos a entender cómo podemos hacer un análisis proactivo, predictivo con Applications Manager. Vamos a poder ver cómo podemos medir el cumplimiento de nuestros SLAs también con el uso de nuestras herramientas. Y finalmente, verificaremos cómo podemos implementar tableros de control del negocio con el uso de nuestra integración con Analytics Plus. Ahora, procederemos a dar paso a nuestra plataforma de Op Manager para revisar a profundidad cada uno de esos conceptos. Como revisábamos en las anteriores ponencias, entender los distintos conceptos de cómo trabaja una herramienta de gestión de eventos, desde generar el descubrimiento, configurar los sensores, medir la generación de eventos e incidentes, cómo generar una biblioteca de conocimientos mediante nuestra integración con ServiceDesk Plus y tratar incidentes mayores con la integración basada en canales de colaboración como lo es Slack. Y finalmente automatizar acciones nos lleva al punto de que ahora debemos profundizar en la parte más visual de la herramienta, que son los dashboards o tableros de control que nos darán visibilidad a nivel de procesos y servicios y nos familiarizaremos con un concepto como lo es el widget. Básicamente un widget es una serie de características agrupadas de forma gráfica que nos permite tener mayor visibilidad y control de nuestra infraestructura. Ahora, para poder tener una mayor visibilidad y conceptualización del mismo, vamos a revisar en nuestra parte superior lateral derecha. Como podemos ver, estamos en uno de los dashboards en particular, que antes de ello me gustaría mostrarles de que ya tenemos desplegados algunos componentes que también vamos a revisar. Ahora le vamos a agregar unos adicionales mediante el uso de widgets. Como verificamos, el proceso es ahora entender la agrupación de las distintas características que, como mencionábamos, la herramienta de Op Manager nos permite agrupar dichas características para poderlas agregar de una forma rápida e intuitiva. Entonces, básicamente, acá podemos ver todos los widgets que hacen referencia a alarmas y eventos que apuntan a la violación de umbrales en cuanto a los parámetros de configuración que hicimos en sesiones anteriores. Entonces aquí podríamos empezar a verificar de forma gráfica. Vamos a ir activando uno a uno también cada uno de los que queremos ir agregando para generar ese tablero de control que vamos a observar el trabajo continuo de toda la herramienta. Ahora, en la parte de Firewall, que es una de las herramientas que vamos a revisar a profundidad también durante la sesión, podemos obtener algunas métricas también que queremos previsualizar de forma gráfica, como puede ser las estadísticas del tráfico, de todo lo que pasa por nuestro dispositivo. A nivel de NetFlow Analyzer nos interesaría tal vez ver el tráfico a nivel de la capa de aplicación. En cuanto a la parte de performance, podríamos agregar tal vez tráfico por interfaces. Aquí en la parte de IPAM, que hace referencia a nuestra suite de utils, vamos a agregar tal vez que nos muestre la disponibilidad de todas las IPs que están dentro de nuestros segmentos disponibles. Y en la parte de General Map, como pudimos observar algunos de los componentes que nos dan una mayor calidad visual en nuestros dashboards, vamos a utilizar algunos de estos componentes también en particular. Y en la parte de Network Configurations Management, que como habíamos hablado en sesiones anteriores, nos ayuda a hacer apoyo en la gestión de la configuración, vamos a obtener tal vez esta métrica de tener el Backup Summary, que es una de las tareas que también revisamos a profundidad en la segunda sesión, y entender tal vez cuáles son de los dispositivos que tienen vulnerabilidades a nivel de firmware. Simplemente le damos a agregar y como podemos observar,
nos actualiza el cuadro de mando ya con nuevas métricas que nos dan un nuevo nivel de visualización. Ahora, para poder entender ahora algunos de los conceptos adicionales, como pudimos observar, eh, varias de estas métricas las pudimos agregar de forma rápida. Ahora vamos a ondear en algunas de las características principales, como lo es las vistas de negocio. Este es uno de los puntos importantes que nos va a dar visibilidad ya a nivel de servicio, que como habíamos hablado en el inicio de la ponencia, vamos a mirar la infraestructura desde este concepto. Ahora, para poder entender mejor esto, vamos a ir a la parte de mapas, Business View, y vamos a abrir una de las vistas de negocio que ya tenemos creadas. Como podemos observar, esto no es una gráfica estática, es un diagrama dinámico. Vamos a ir a la parte de edición para poder entender un poco mejor el concepto. Entonces, lo primero que debemos entender para poder crear una vista de negocio es que en la parte lateral izquierda, Op Manager nos va a mostrar todo el listado de los dispositivos que hemos realizado previo descubrimiento, y de una tarea tan fácil como simplemente es generar un drag and drop específico, jalamos el dispositivo que queremos agregar a nuestra infraestructura o a nuestra vista y vamos a generar una relación de dependencia contra la infraestructura. Entonces, como podemos observar acá, podemos generar una monitorización del enlace de dos formas. Una, mediante el estado de salud utilizando Op Manager, y otra, mediante la visualización del uso del canal mediante NetFlow Analyzer. Como podemos observar, él nos va a referenciar las IPs y las interfaces que están asociadas para este proceso de comunicación. Podemos medir la trazabilidad mediante cuatro perspectivas distintas: el volumen del tráfico, la cantidad de paquetes que circulan durante la comunicación, la utilización del canal y la velocidad. Podríamos escoger la velocidad, le damos a agregar y como vemos, hemos agregado este elemento. Le damos salvar y como observamos nos ha actualizado nuestro mapa de negocio. Entonces, la idea de este concepto es poder ver cómo interactúan nuestros distintos dispositivos en la entrega del servicio. Para este caso en particular, vemos que existe un firewall de perímetro en el cual su interfaz de entrada está comunicada con un switch de capa 2 que nos permite la comunicación entre el firewall, y un esquema de virtualización que tenemos a través de VMware, en el cual tenemos desplegada una máquina virtual en el cual tenemos un ambiente de GNS3 en el cual están corriendo múltiples dispositivos de networking de forma emulada. Como podemos observar, todos y cada uno de estos parámetros nos muestran gráficas específicas y parámetros de tendencia de cómo se está comportando el canal en cada una de estas comunicaciones. Adicional a ello, podemos observar de que nos muestra que algunos de los dispositivos tienen cierto nivel de alertamiento, el cual nos da una previsualización gráfica para poder tomar medidas de acción. Y finalmente, lo más importante, esto lo podemos asociar como un widget, que fue lo que vimos anteriormente en la explicación, y que lo podemos previsualizar en los dashboards que nosotros les entregamos a nuestros analistas de monitoreo o analistas de NOC. Ahora, otro componente muy importante que debemos tener en cuenta son los mapas de capa 2, que también, revisando el análisis en particular de cómo crearlo, vamos a ir a la parte de mapas de capa 2, vamos a darle Create New. Pero para poder entender un poco mejor este concepto, tal vez ustedes, los que se han conectado el día de hoy, que han sido administradores de redes, tal vez dentro de sus tareas cotidianas, de lo que han tenido que realizar manualmente, en muchas ocasiones tienen que actualizar los mapas de su infraestructura en cuanto a las conexiones. Ahora vamos a hacer un ejercicio bastante interesante en este aspecto para poder entender esta diferencia. Entonces, lo primero que vamos a realizar es entrar en un dispositivo en particular. Vamos a generar la conexión específica contra el dispositivo y vamos a utilizar lo que es el protocolo CDP para poder hacer un descubrimiento de las interfaces.
Entonces, como podemos observar, aquí nos va a mostrar todas las adyacencias que tiene en cuanto a los enlaces específicos que tiene conectados nuestro switch de core. Entonces, haciendo el ejemplo, lo que tiene que hacer el administrador de redes en muchas ocasiones es tomar cada una de estas referencias y empezar a utilizar una herramienta como lo puede ser Microsoft Visio para poder generar los diagramas basados en los iconos y las conexiones basadas en los enlaces, y esto posterior a ello, subirlo a un repositorio, pero como sabemos esto es una tarea manual que cada vez que cambia nuestra infraestructura nos genera otra tarea adicional de cambiar el mapa, y esto es muy poco eficiente. Entonces, haciendo el uso de los mapas de capados, como podemos observar, la herramienta nos muestra que puede hacer un descubrimiento rápido e intuitivo basado en CDP, como lo pudimos observar para infraestructura Cisco, descubrimiento basado en LLDP, que es el estándar para otros vendors en particular. Podemos agregar también rutas estáticas que tengamos configuradas en nuestros dispositivos de enrutamiento. Mediante el protocolo FDB, descubrir enlaces que tenemos también sobre fibra óptica, o mediante simplemente hacer un descubrimiento a nivel de capa 2 haciendo uso del protocolo ARP. Entonces acá simplemente podríamos colocarle un nombre al mapa específico que queremos desplegar. Aquí un aspecto importante, colocar la IP de donde está asociada la IP de gestión del dispositivo, que puede ser un router o un switch de core, en el cual llegan todas esas comunicaciones que, como pudimos observar acá, lo estábamos previsualizando de forma manual. El rango de direccionamiento IP donde están todos estos segmentos, todos los dispositivos dentro del segmento, y acá una parte muy importante que habíamos hablado en sesiones anteriores, que es agregar las credenciales específicas con las cuales nuestra herramienta va a ir a buscar cada uno de estos parámetros y va a probar cada uno de estos protocolos para poder traernos la información de forma automática. Y finalmente lo que vamos a obtener, como podemos observar aquí ya en el despliegue, es una gráfica dinámica con los enlaces ya establecidos de los canales que se están estableciendo entre los dispositivos. Como podemos observar, esto también lo podemos agregar nuevamente a nuestro panel frontal para que nuestros analistas puedan tener una visualización de los enlaces, y ya no tendríamos que generar la tarea específica de generar un mapa estático, subirlo a un repositorio y cada vez que se presente una falla, consultarlo y actualizarlo, sino que lo podemos tener en el panel frontal, y todo esto cambia conforme va cambiando nuestra infraestructura sin necesidad de generar modificaciones adicionales. Ahora, otro aspecto muy importante, que son las vistas de rack, que esto es lo que nos da la visualización de cómo sería nuestra infraestructura en un entorno real. Ahora, teniendo en cuenta este aspecto, vamos a ir rápidamente a la parte de mapas, vamos a la parte de rack views, vamos a crear nuevamente, rápidamente un modelo. Aquí podemos personalizar todos estos aspectos, como puede, por ejemplo, las unidades de rack específica que tiene desplegado cuando nosotros tenemos un centro de datos propio para gestión, o cuando tenemos un modelo de colocation o housing en el cual estamos poniendo algunos de nuestros dispositivos en el data center de un service provider. Entonces vamos a tener en pleno entendimiento de tal vez cómo es la ubicación específica de nuestra infraestructura, teniendo en cuenta cómo están ubicados en la vida real para poder tener una mayor visualización. También podemos tener en cuenta de que si algunos de los dispositivos ocupa mayores unidades de rack, podemos cambiar también la ubicación, y también teniendo en cuenta que si en algunos aspectos el color del appliance cambia, todo esto lo podemos personalizar. También podemos generar vistas en las cuales podemos ver el panel trasero de esos racks, y finalmente poder guardar la configuración de esta vista. Finalmente, esto lo vamos a consumir en la creación de una vista 3D, que la vamos a ver cómo la podemos generar a continuación. Entonces, aquí sería la recreación en tiempo real de cómo sería la ubicación de nuestros dispositivos en dicho centro de datos. Vamos a crear rápidamente un panel en el cual de 6x6, en el cual tal vez podríamos tener entendimiento de que acá están las partes de entrada del centro de datos. Podemos hacer una recreación rápidamente. Estos serían los paneles de aislamiento de la infraestructura tecnológica, y tal vez aquí ya podríamos agregar
los racks que tenemos disponibles para generar la infraestructura. Entonces, que como lo vimos anteriormente, los agregábamos en la parte de Rack Views, que tenemos 3 racks disponibles. De esta forma, podemos agregarlos nuevamente a la parte del panel frontal para tener una mayor visualización de la infraestructura. Entonces, esto nos da un mayor nivel de relevancia en cuanto a los aspectos específicos que debemos tener en cuenta para poder visualizar todo lo que necesitamos para tener visualización de nuestra infraestructura. En unos aspectos tan importantes como poder entrar propiamente al dispositivo, ir a la parte del Port View, y aquí es donde vamos a ver también otro de los elementos en particular que trataremos en la sesión, que es la parte que nos genera valor agregado, nuestra suite de OpUtils. En la parte de Port Views, como podemos observar, entramos desde un dashboard principal, entramos a revisar directamente qué está pasando dentro de nuestra infraestructura en cada uno de los puertos, saber cuál es la utilización, y aquí un aspecto muy importante. Como podemos observar, aquí podemos agregar también nuestro servicio de DNS, en el cual podemos hacer la resolución específica de cuál es el usuario o servicio que está haciendo la utilización, cuál es la dirección IP en particular que le ha sido asignada, que puede haber sido de forma estática o dinámica, cuál es la MAC asociada en particular y hacia qué interfaz específicamente está asociada. Entonces, como podemos observar, esto nos da un mayor nivel de visualización al respecto para poder ayudar a determinar problemas que podemos encontrar en nuestra infraestructura, como en muchos casos puede ser el efecto de no poder entender por qué un usuario dentro de nuestra organización de un momento a otro perdió comunicación hacia los servicios. En muchas ocasiones tenemos que aplicar un checklist específico, como puede ser ir directamente al puesto de trabajo del usuario, verificar de que el patchcore o cable de red esté conectado de forma correcta al jack que está en la pared, verificar si la NIC de ese desktop o laptop está transmitiendo y teniendo en cuenta de que si propiamente está recibiendo el direccionamiento vía DHCP, está recibiendo la comunicación contra el DHCP, o si hay comunicación contra el default gateway, que es el que le permite hacer el enrutamiento hacia otros y comunicarse con otros dispositivos. Finalmente, revisar el cableado estructurado y en muchas ocasiones generar los distintos mapas también de infraestructura para determinar todo este tipo de cableado hacia qué patch panel específico llega y también entender ese patch panel hacia qué dispositivo o switch y qué puerto específico está asociado. Entonces, como podemos ver, esto puede generar un nivel de complejidad bastante amplio y que dependiendo del nivel de expertise del técnico, puede tomar entre 5 y 30 minutos descubrir cuál es la causa raíz de lo que ocasiona una pérdida en la comunicación, pero si hacemos el uso de una herramienta como es la suite de OpUtils, podemos tener una mayor nivel de visualización. Ahora, viendo este aspecto en particular, vamos a ver qué otras funcionalidades nos permite tener aquí en la parte de IP Management. Son 3 componentes específicos que nos dan un mayor nivel de visualización. Primero, la parte de IP Address Management, que nos permite tener un mayor control sobre el direccionamiento que tenemos desplegado en cada uno de los segmentos, como podemos entrar a revisar específicamente. Podemos entrar a verificar en la parte de IP Details de qué forma está siendo asignado los distintos pools que tenemos configurados dentro de nuestro DHCP para saber de forma gráfica quién está utilizando qué IP, si ha sido generada mediante una asignación dinámica estática o mediante un proceso de reserva, cuál es su nivel de uso. Y aquí un aspecto muy importante, recordemos que en muchas ocasiones, tal vez cuando tenemos ese proceso de asignación dinámica en nuestras interfaces, con el paso del tiempo nos determinamos de que se ha presentado un problema específico a una IP asociada, pero tal vez esa IP que está utilizando en este momento otro dispositivo nos genera un punto ciego en cuanto a poder rastrear quién fue el que generó un problema en particular en nuestra infraestructura. Aquí en la parte de History, la herramienta nos permite tener un mayor nivel de visualización, también en un histórico, de saber específicamente en qué momento del punto de rastreo
determinada Mac pudo hacer uso de una dirección IP y si en determinado momento este dispositivo pudo haber sido removido. Esto nos va a dar un mayor nivel de visibilidad en cuanto a estos aspectos para poder rastrear servicios que han generado indisponibilidades que tal vez no fueron a la vista en un momento específico, pero que necesitan ser rastreados en el tiempo en un nivel posterior. Como pudimos observar en el ejemplo anterior también, la parte de Switch por Mapper nos ayuda a determinar específicamente ese canal de comunicación que existe desde el servicio, la dirección IP, la MAC y finalmente a qué interfaz y puerto está conectado dentro de nuestra infraestructura y poder determinar de forma más rápida la causa raíz de una indisponibilidad. Y finalmente, la parte de Rock Detection que nos permite hacer ese análisis en cuanto a la intrusión en nuestros dispositivos. Entonces, como podemos observar, aquí en esta parte vamos a revisar nuevamente un ejercicio para poder entender mayor la funcionalidad en este aspecto. Entonces, aquí nosotros en la parte de Rock Detection, lo primero que podemos hacer es asociar un listado de las MAC específicas que necesitamos para poder entender cuáles son los dispositivos que generan esa relación de confianza dentro de nuestra infraestructura. Aquí podríamos agregarlos para que nuestra herramienta de IPAM nos previsualice en qué momento se genera una intrusión. Entonces, ahora vamos a mirar otros aspectos como son en esta parte de Utils, los distintos métodos de notificación existentes que podemos tener. Entonces, aquí en la parte de Rock Detection, la herramienta de forma dinámica nos va a mostrar cuando un nuevo sistema se conecta y si hace referencia a esa relación de confianza sobre las MACs específicas que tenemos o no. También nos hace una validación específica. Recordemos que cuando hacemos asignación dinámica de IPs, en algunos momentos es por un periodo específico. Aquí podemos también determinar en qué momento una sesión de conexión de un invitado al cual le fue asignado propiamente una dirección IP por un tiempo específico ha expirado y de esta forma también empezar a determinar cómo nos pueden empezar a hacer suplantación mediante ARP spoofing en nuestra infraestructura. Como podemos observar también aquí en la parte de Switch por Mapper, en la parte de la configuración de alertas, podemos ver cuándo un puerto ha iniciado a ser usado, cuándo está disponible y distintos tipos de cambios que nos dan un mayor nivel de visualización, así como en la parte de IP Address Management, que miramos en la configuración de alertas, podemos tener unos aspectos en particular que nos hacen referencia al direccionamiento. Ahora sí, el ejercicio en particular que les quería mostrar, entonces aquí vamos a la parte de Config Management nuevamente. Aquí carga un momento, vamos a un dispositivo específico, nos conectamos al dispositivo. Tal vez estas tareas las aplicamos de forma manual de aplicar seguridad en los puertos, pero que tal vez primero, la filosofía es permitir que la herramienta todo esto lo haga de forma automática y quitar tantas tareas manuales que tienen los administradores. Entonces, tal vez nosotros entrando al modo Configure Terminal del dispositivo, ahora vamos a entrar en una interfaz en particular. Vamos a verificar la interfaz. Ahora, vamos a habilitar el modo de acceso. Modo acceso. Ahora vamos a entrar a la parte de Switch por Security. Ahora dentro de Port Security vamos a generar violaciones en las interfaces. Y como ustedes pueden observar, ahora veo dentro de las opciones disponibles
¿Cómo puedo empezar a restringir? Pero estas son tareas repetitivas que yo tendría que empezar a, primero, conocer los comandos, entrar en cada una de las interfaces, generar la configuración específica, como podemos observar dentro de las políticas, puedo o apagar la interfase o restringir eh, esta, pero no tengo mayor visibilidad. En caso de que se presente una violación, tendría que entrar a revisar los logs específicos, lo cual nos genera tener un mayor nivel de expertise y adicional a ello nos va a consumir mucho tiempo. Entonces, si tengo una herramienta como lo es la parte de Rogue Detection, toda esta parte yo la puedo configurar desde el panel frontal sin necesidad de tener que realizar mayores configuraciones dentro de mi infraestructura. Entonces, esto es otro de los puntos de visibilidad que nos genera la herramienta. Y una de las filosofías que manejamos es siempre también hacer el área de TI cada vez más fácil para nuestros administradores. Entonces, ahora, teniendo en cuenta este concepto, ahora vamos a revisar otro de los puntos que es la parte de Firewall Analyzer. Entonces, vamos a entrar a revisar propiamente nuestra herramienta y como observábamos en el título, vamos a ver de qué forma nos puede ayudar en la parte de lo que es el teletrabajo. Entonces, Firewall Analyzer básicamente nos permite hacer un análisis de eventos basado en Syslog, en el cual podemos configurar un conector por cada uno de los dispositivos de seguridad que se deseen agregar y posterior a ello realizar un respectivo análisis. Entonces, básicamente cuando nosotros vamos a la parte de settings, firewall servers, podríamos identificar de que se genera un conector específico por cada uno de los dispositivos de seguridad para poder, posterior a ello, generar el análisis vía Syslog. Entonces acá vamos a entrar nuevamente a la plataforma. Acá ya está cargando. Nuevamente vamos a la parte de settings, firewall server. Y como podemos observar, la herramienta nos genera un conector específico por cada uno de los dispositivos de seguridad, el cual lo podríamos agregar de forma rápida, simplemente agregando primero un tipo de conector que vamos a utilizar en el puerto específico, el cual lo podemos personalizar de acuerdo al rango de puertos que tengamos disponibles y con el cual queramos ejercer la parte de control. Y finalmente, cuando agregamos los dispositivos, en la parte en la cual podemos empezar a tener una mayor visualización y que nos genere valor agregado en esta tarea del teletrabajo, es primero en la parte del análisis de las distintas VPNs que tenemos activas. Aquí, como podemos observar, podemos agregar distintos tipos de VPNs, desde la site-to-site, que nos permite comunicar infraestructuras en distintas locaciones en las cuales tenemos desplegadas servicios. Otra muy conocida que es la client-to-site, que es la que utiliza cada uno de nuestros usuarios para conectarse desde sus hogares para acceder remotamente a recursos corporativos, o una VPN basada en servicio, como las que ustedes pueden encontrar cuando se conectan a un portal bancario, que es básicamente utilizando el protocolo SSL, y mediante una conexión vía HTTPS, ustedes establecen comunicación con un servicio corporativo utilizando unas credenciales de acceso. Entonces, ese es el primer punto. Podemos agregar las distintas VPNs de servicio que podemos entender. Recordemos que todo este análisis lo hacemos basado en Syslog. Y ahora, otro punto muy importante en la parte de los usuarios. Podemos entender qué tipo de usuarios se están conectando, tiempos que están conectados a nuestras VPNs y adicional a ello, hacer un análisis de qué tipo de tráfico o conexiones están generando durante ese tiempo de conexión. Como podemos observar, aquí nos muestra una descripción de que este usuario en particular dentro del top de conexiones que genera en esa conexión, podemos ver que está haciendo conexiones a redes sociales. Entonces, acá también nos daría un punto de visibilidad muy importante para tener también en cuenta temas de productividad específicas. Adicional a eso, como podemos observar aquí en la parte de Cloud Control, podemos también tener un mayor nivel de visualización en cuanto a los recursos específicos que estamos utilizando en esos tipos de comunicaciones. Entonces, como podemos observar aquí, podemos ver de que tal vez en el día de hoy
la tarea específica que más han utilizado nuestros usuarios que se están conectando vía VPN es compartir archivos, pero también podemos tener análisis de algunas características en particular, como puede ser la reproducción de música, social media. Entonces, esto nuevamente apuntando a que podamos optimizar un poco mejor los niveles de productividad, ya que con base en estas métricas que nos entrega, podemos ejercer un mayor punto de control en cuanto a los enlaces específicos que tenemos desplegados. Y acá otro aspecto muy importante, verificar cuál es el top de servicios que se están generando en consumo de tráfico hacia la nube, en el cual podemos encontrar también tráfico corporativo, pero aquí también podría aparecer conexiones a otros tipos de redes que están desplegadas en la nube, pero que no hacen referencia a nuestros servicios en particular. Entonces, de esta forma podríamos tener un mayor nivel de visibilidad en esos aspectos. Y finalmente, en términos de seguridad, conocer específicamente qué tipo de malware puede estar generando problemas en cuanto a los ataques que se están presentando en este momento sobre nuestros dispositivos. Nos puede dar un mayor nivel de visualización. Como podemos observar aquí, podemos entrar a revisar en el detalle y él nos podría empezar a mostrar específicamente qué tipo de tráfico, qué tipo de servicio y tal vez posiblemente si es un ataque interno o externo el que está generando un tipo de ataque que puede en determinado momento generar una indisponibilidad dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, de esta forma, Firewall Analyzer nos puede dar un mayor nivel de visualización en estos aspectos. Ahora, continuando con los demás temas de nuestra ponencia, uno de nuestros temas principales, como hablábamos, era poder empezar a entender el monitoreo de lo que son las aplicaciones. Entonces, ahora, entrando propiamente en la parte de Applications Manager, lo primero que vamos a observar es todo el panorama de servicios que podemos agregar dentro de nuestra infraestructura. Aquí podríamos ver los distintos tipos de monitores. Aquí ya vamos a previsualizarlos. Aquí podemos observar de que tenemos una gran cantidad de monitores específicos. Acá vamos a cambiar la categoría específica para poder observar todo el ecosistema que tenemos disponible para monitorizar desde la capa de aplicación. Como podemos observar, podemos ir desde el análisis de procesos, servicios y comportamiento de los distintos tipos de sistemas operativos existentes en la actualidad, no solamente los más conocidos como lo pueden ser Windows Server o distintas distribuciones de Linux, sino también muchas arquitecturas de kernel Unix, como lo puede ser un Oracle Solaris, como lo puede ser un sistema S400 que lo encontramos en Core Bancario, o una IX de IBM. Podemos conocer también a nivel de servicio cómo se comporta todos nuestros esquemas de virtualización dentro de los más reconocidos que podemos encontrar lo que es VMware, Hyper-V de Microsoft, pero también lo que es KVM, que es Open Source, y un concepto que hemos venido encontrando últimamente en múltiples servicios, que es el despliegue de microservicios basado en containers, por el cual también tenemos cubrimiento de todo lo que es Docker y Kubernetes, y todo lo que es el esquema de infraestructura como código, que también hace parte de los servicios desplegados en la actualidad para tener un mejor aprovechamiento de los recursos dentro de nuestra infraestructura. Entonces podemos encontrar también un ecosistema de los distintos servidores web, servidores de aplicaciones, los distintos esquemas de bases de datos dentro de los cuales podemos encontrar tanto esquemas relacionales y no relacionales, los distintos componentes de middleware que en muchas ocasiones permiten intercomunicación dentro de nuestros servicios, como lo pueden ser buses de servicios corporativos. Tal vez un ejemplo muy en particular de esta intercomunicación cuando hacemos integraciones con terceros es cuando podemos ir a hacer un estudio de crédito en una grande superficie de un canal de retail y en el cual en 5 minutos nos hacen un análisis en particular de si
existe la viabilidad de que nos entreguen un crédito específico. Entonces, básicamente acá podemos estar verificando de que esa gran superficie o ese retail tiene una conexión mediante un bus de servicios o un web service interconectado que permite primero verificar la validación de la credencial o el ID específico de la persona, y también puede hacer una conexión ante centrales de riesgo para poder verificar si esta persona se le puede dar un crédito o no. Entonces, estos son una de las grandes situaciones que podemos encontrar en las cuales podemos ver un mix de múltiples infraestructuras trabajando de forma correlacionada, como también podemos observar el portafolio disponible para servicios cloud es bastante amplio, y podemos ver de que tenemos cubrimiento sobre distintos tipos de infraestructura. Entonces, ahora teniendo en cuenta esto, podríamos también entender cómo es el comportamiento a nivel de nuestros servicios trabajando de forma orquestada, incluso teniendo un nivel de detalle a nivel de código de lo que tenemos desplegado. Entonces, en la parte de APM Insight, nosotros podemos tener un mayor entendimiento de cómo se comporta nuestra aplicación, y aquí viene el involucramiento también de las áreas de desarrollo y calidad del servicio, los cuales pueden empezar a entender también desde un panel frontal que les dé toda la visibilidad de cómo se entregan los servicios, y aplicando todo lo que es metodologías DevOps para generar cada vez la optimización en la entrega de desarrollo de software, poder tener un mayor entendimiento de cómo se está comportando nuestra aplicación y cómo la están percibiendo nuestros usuarios. Uno de los primeros componentes es verificar cómo los Apdex Score, que básicamente aquí estamos tomando es un valor ponderado de la cantidad de conexiones que se generan dentro de nuestra infraestructura, y en el cual podemos sacar un rango promedio de cuáles serían los tiempos de respuesta que están dentro de los promedios que están configurados en las variables específicas, y cuáles se salen de ese valor de tolerancia para que posterior a ello podamos hacer el afinamiento específico. Como podemos observar, dentro de las perspectivas que nos muestra, podemos ver cómo es el rendimiento del código específico. Aquí un aspecto muy en particular, dentro de nuestra parte de APM Insight, nosotros podemos hacer monitorización de aplicaciones que tengamos desarrolladas in-house sobre lenguajes de programación como lo pueden ser Java, PHP, Ruby on Rails, Node.js y .NET. Podemos verificar también el comportamiento en el tiempo de respuesta de las bases de datos y el tiempo de respuesta en general de todo lo que es el tráfico de la aplicación. Aquí podríamos verificar el rendimiento específico, y acá un tema muy importante, las excepciones que se están presentando en cada uno de los tipos de conexiones. Como estamos observando en este ejemplo en particular, es un servicio desplegado sobre Java, por lo cual entonces aquí podemos empezar a ver algunas de las excepciones específicas para que nuestra área de desarrollo y calidad empiecen a verificar y hacer la optimización del código sobre los servicios que vemos ya propiamente en producción también cuando hacemos el despliegue. Entonces, como la filosofía es que podamos trabajar de forma mancomunada el área de operaciones, el área de desarrollo y QA, sin necesidad de generar ambientes por aparte, y que finalmente todo esto se vea reflejado en la percepción del usuario cuando un servicio falla, la idea es que todos podamos manejar un esquema centralizado sobre un panel exclusivo de cómo está trabajando nuestra aplicación. Aquí podemos entrar a revisar también a un mayor nivel de detalle cada uno de los comportamientos de cada una de esas transacciones que se genera, los procesos que se generan en background también específico. Cuando hablamos de procesos en background, hablamos de todas esas conexiones o solicitudes que llegan y que han sido generadas no propiamente invocadas sobre HTTP, pero sí sobre un protocolo que esté sobre la arquitectura TCP/IP que finalmente consume hacia el servicio. Aquí podemos ver a nivel de la base de datos también los distintos tipos de consultas, actualizaciones y demás que se generan en todo ese proceso del recorrido de la transacción. Y aquí podríamos empezar a tener también la inclusión de las tareas de optimización que necesitan aplicar nuestros DBAs dentro de la infraestructura. Entonces, como podemos observar, nos muestra grandes funcionalidades para que todas nuestras áreas, independiente de que manejen sus procesos desde distintas perspectivas, el área de los DBAs que hacen el afinamiento de las consultas hacia las bases de datos, el área de desarrollo que su enfoque principal es desarrollar nuevos software y nuevas funcionalidades, el área de QA de mantener el control sobre ese software que va a ser liberado a producción, y lo más importante,
reducir las tareas específicas que tiene también el área de operaciones cuando despliega dicho código para poder tener un mayor nivel de visualización. Como podemos observar, también teniendo en cuenta de que este es una aplicación desarrollada en Java, podemos ver también el uso de la máquina virtual y cómo se generan cada uno de esos hilos específicos por cada una de las transacciones. Aquí podemos empezar a ver la utilización del garbage collector, que es básicamente quien desecha todos y cada uno de esos hilos que ya no están siendo utilizadas por las comunicaciones de las transacciones y los distintos hilos en particular que se generan. Como pueden observar, nos puede dar un nivel mucho mayor de visualización a nivel de detalle en el cual podemos entrar a observar múltiples áreas de servicio, a ver el comportamiento de cómo hacemos la entrega del mismo que finalmente es percibida por el área de nuestros usuarios y que la idea en sí es tratar de optimizar todos estos aspectos. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿cómo podemos tener el nivel de visualización del monitoreo desde una capa de aplicación que, como podemos observar, necesitamos tener una herramienta que nos permita tener una visibilidad en todas las perspectivas posibles? Ahora vamos a ver también cómo vamos a poder generar ese proceso de optimización y hacer un análisis predictivo. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a revisar es la parte de ya dentro de la parte de aplicaciones de los forecast reports. Entonces, la parte de Applications Manager, cuando vamos aquí a la parte de reports, los forecast reports nos van a dar una ventaja competitiva en cuanto a hacer un análisis predictivo de cómo se comportará mi infraestructura a futuro y con base en esto hacer un análisis de la capacidad. Entonces, aquí podríamos utilizar un filtro específico. Vamos a utilizar un servidor de base de datos. Vamos a revisar solicitudes que llegan por minuto. Entonces, acá un aspecto muy importante. Acá, como podemos observar, tenemos habilitado un componente de Machine Learning que viene habilitado por defecto dentro de Applications Manager. Aquí ya estamos entonces implementando inteligencia artificial con métodos específicos basados en Machine Learning para hacer un análisis predictivo. Vamos a tomar un muestreo de los últimos 15 días sobre este ítem en particular y con base en ello vamos a hacer una proyección a cómo respondería mi infraestructura en los próximos 6 meses. Como vemos, la gráfica está en un análisis decreciente, por lo cual vemos de que propiamente haciendo una comparación específica de aquí a futuro, tal vez la capacidad específica de este componente en cuanto a volumen presentaría un análisis de degradación, por lo cual nos está dando una interpretación de que el volumen de servicios en cuanto a este ítem en particular ha estado bajando y su proyección específica a 6 meses tendría un análisis representativo de la siguiente forma. De esta forma tendríamos un mayor nivel de visibilidad y como observábamos, la idea es que podamos entender desde una vista gerencial y poder proyectar en el tiempo cómo va a responder nuestra infraestructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, también podríamos hacer un entendimiento y gestión de los acuerdos de nivel de servicio que tenemos dentro de nuestra infraestructura, ya que como podemos observar, aquí al crear un nuevo SLA, nuestra herramienta nos permite identificar específicamente cuáles son los tiempos de parámetros, los tiempos de respuesta y el porcentaje en el cual nuestra aplicación estaría cumpliendo un acuerdo de nivel de servicio que tengamos previamente establecido. Entonces, de esta forma podemos empezar a parametrizar y hacer un pleno entendimiento si nuestra infraestructura, los dueños de los servicios, los dueños de los procesos están cumpliendo de acuerdo a los estándares específicos que tenemos configurados para poder dar atención a los servicios dentro de nuestra organización. Y finalmente, como podemos observar, lo que les había prometido al final es poder trasladar todo esto a lo que es inteligencia de negocio dentro de nuestra infraestructura. Entonces, como podemos observar en nuestra integración específica que tenemos con Analytics Plus, nosotros tenemos integraciones nativas con todos nuestros productos de nuestra suite dentro de Manage Engine, pero también podemos importar datos específicos de otros repositorios, desde lo más específico que puede ser
un archivo basado en Excel o un CSV específico, un HTML, podemos importar también desde otros tipos de servicios o repositorios que tengamos. Aquí en la parte de Cloud Database podemos importar datos que tengamos desplegados desde componentes de nube y distintos tipos de bases de datos que pueden ser relacionales o no relacionales, y finalmente todo esto consumirlo dentro de nuestros dashboards específicos en los cuales estamos aplicando esa inteligencia de negocio. Entonces, lo primero, poder entender y tener una visión holística de cómo es el comportamiento de nuestros servicios y los componentes que están asociados a cada uno de, de los procesos dentro de la infraestructura. Como podemos observar, podemos ver el gráfico generalizado para tener una perspectiva, y también podemos ir al nivel de detalle específico por cada uno de los componentes para poder hacer un filtrado específico por cada uno de los parámetros que querramos filtrar. Podemos empezar a entender cómo estamos cumpliendo desde la parte de IT Service Management, cómo es percibida el área de operaciones en cuanto al cumplimiento de los incidentes, recuperaciones de servicios, manejar un nivel específico en cuanto al volumen de solicitudes que llegan por técnicos, alarmas, y saber el nivel de criticidad sobre las mismas, y finalmente construir cada vez dashboards más complejos que nos permitan dar un mayor nivel de entendimiento hacia cómo está respondiendo mi infraestructura en los distintos aspectos en particular y los retos específicos que tiene nuestra organización en el cubrimiento de las mismas. Entonces, teniendo en cuenta esto, hemos dado cubrimiento a los aspectos que queríamos cubrir en esta sesión. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Excelente presentación. Pudimos cubrir muchos temas. Creo que aprendimos todos muchísimo. Ahora hay muchas preguntas que nos han llegado. Vamos a empezar con algunas que hicieron bastante respecto al tema de licenciamiento. Y es que mostramos muchos módulos acá, ¿verdad, Julián? Sí, Mostramos claro que sí. módulos de Firewall Analyzer, mostraste algo inclusive de OpUtils. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe licenciar esto? ¿Hay algún paquete que lo incluya todo o se puede también licenciar? Yo no nada más quiero, por ejemplo, licenciar, quiero tener lo de EPAM que mostraste y lo de Switch por Mapper. ¿Eso cómo lo licenciaría? ¿Lo tengo que tener por dispositivo, por número de IPs? ¿Cómo puedes explicar un poquito ese módulo de licenciamiento de OpUtils primero y después si existe algún paquete que me involucre todos los módulos que has venido explicando durante todas las sesiones que hemos hecho? Claro que sí. Entonces, bueno, la flexibilidad que nos ofrece toda la suite de IT Operations Management, como hemos hablado también en sesiones anteriores, es que yo puedo tener cubrimiento específico sobre una necesidad en particular, por lo cual, claro que sí, puedo consumir específicamente. Si mi necesidad específica está en tener visibilidad sobre el uso y utilización del direccionamiento IP, control de puertos de switch y evitar intrusiones basadas en conexiones no permitidas dentro de mi infraestructura, claro que sí podría adquirir específicamente solo el módulo de OpUtils. El modelo de licenciamiento específico es por cantidad de direcciones IP a gestionar, cantidad de puertos de switch. Eh, este sería el modelo de licenciamiento. Todos y cada uno de los componentes también tienen distintos tipos de licenciamiento. Por ejemplo, Firewall Analyzer, el licenciamiento es por cantidad de dispositivos de seguridad que agreguemos para hacer ese análisis vía Syslog. Entonces, el licenciamiento es por dispositivo. En la parte de Network Configurations Management, para poder tener gestión sobre la configuración, también es por dispositivos específicos que agreguemos que deseemos tener ese plus en cuanto al control de los cambios de la configuración, compliance específico y tener visualización en cuanto a los cambios en mi infraestructura. La parte de Op Manager, la licencia es por dispositivos y también por cantidad de usuarios que vayan a utilizar la herramienta. NetFlow Analyzer, el licenciamiento es basado en la cantidad de interfaces sobre las cuales deseemos tener análisis sobre el flujo del tráfico. Aquí voy a hacer una parte muy importante que en muchas ocasiones genera confusión, ya que digamos en la parte de NetFlow Analyzer, como el licenciamiento es por interfaces, yo tal vez puedo tener
un switch o múltiples switches específicos desplegados en los cuales finalmente la comunicación es hacia una terminal como puede ser un desktop, un PC o un teléfono IP. No necesito tener licenciadas cada una de esas boquillas de switch que me entregan la información sobre cada uno de estos dispositivos. Aquí yo podría simplemente licenciar las interfaces troncales por donde pasan todas las VLANs específicas y aquí con base en ese muestreo puedo obtener todas las métricas del flujo que es transmitido durante cada uno de esos switches. Básicamente este sería como el esquema de licenciamiento. En Applications Manager el licenciamiento es por cada una de las aplicaciones específicas que tenemos y hay una serie de add-ons en particular que podemos tener en cuenta para poder entender un poco mejor a profundidad estos componentes. Ahora, vamos a abrir nuestro portal para poder entender cómo podemos encontrar también paquetes específicos de cómo trabaja nuestra suite de Op Manager Plus, por ejemplo, que es lo que hemos utilizado dentro de toda la sesión. Aquí podemos encontrar Op Manager Plus. Vamos a la parte del store. Y como podemos observar, ya hay unos packs o bundles específicos que agrupan características de todas y cada una de nuestras soluciones también cuando queremos tener ese monitoreo 360 grados utilizando todos nuestros componentes. Acá podemos observar que vienen paquetes específicos entre los cuales tenemos monitores de Op Manager, NetFlow, Network Configurations Management, Firewall Analyzer, Switchport Mapper y en la parte inferior la integración con Applications Manager y los distintos plugins que nos dan un mayor nivel de detalle en cuanto a los mismos. Perfecto, o sea que lo mejor o el paquete que trae todo es Op Manager Plus, que trae todo lo que se define, lo que hemos visto durante esas 3 sesiones, pero igual nuestros clientes tienen la posibilidad de adquirir únicamente lo que necesiten, no deben pagar por lo que no van a usar, sino lo que realmente necesitan. Eso es muy bueno. Lo otro que también es bueno aclarar es que aquí no se necesita licenciar por cada, digamos así, sensor que se quiera habilitar, ¿verdad? Sí, claro. Simplemente si yo quiero monitorear un switch con un manager, la base, ya tengo el monitoreo completo del switch, por lo menos lo que es performance y disponibilidad. No hay que habilitar sondas, ¿verdad? Sí, correcto. Este es un tema muy importante que voy a hacer la aclaración específica, ya que es un valor agregado. Entonces, para entender el proceso de cómo se licencia los distintos tipos de dispositivos en Op Manager, vamos a entrar en un aspecto en particular. Aquí vamos a ver los distintos tipos de monitores que ya los habíamos revisado en la primera sesión, pero aquí solamente para revisar el plus específico de cómo monitoriza Op Manager. Acá podemos ver de que dentro de un dispositivo podemos tener monitores, un sinnúmero, no hay límite en cuanto a performance, podemos monitorizar eventos y servicios dentro del sistema operativo, servicios que tenemos desplegados sobre el servidor, podemos monitorizar archivos y folders, URLs, procesos y scripts, todo esto sin tener ningún tipo de límite, ya que básicamente, como comentábamos, el licenciamiento es por dispositivo. En comparación con otros vendors, que como hacías la referencia, el monitoreo es por sonda, algunos otros vendors, cada vez que yo quiero agregar una de estas características en particular y volver mi monitoreo cada vez más intensivo, me cobra por cada uno de esos monitores que yo quiera agregar. No es el caso de Op Manager, que el monitoreo es por dispositivos y puedo tener el cubrimiento Perfecto. total de todo esto. Muy bien, Juli, muchas gracias por la aclaración. Bueno, ahora tú nos mostrabas unas vistas de negocio donde estabas agregando de diferentes tipos, tanto la vista de negocio agregaste una vista de negocio por el tema de CNMP capa 2 o lo que era capa 2 automatizada o la vista de negocio tipo rack, la vista de negocio que querías hacer ya personalizada. Todas estas vistas de negocio, lo que tú tengas acá, ¿cuáles puedo exportar hacia otros builders, por ejemplo, o inclusive podría también importar desde otros builders, por ejemplo, Visio o algo así? ¿Cuáles son el alcance que tengo acá para exportar e importar? Bueno, como podíamos observar, aquí vamos a entrar en el detalle, por ejemplo, de la vista de negocio. Vamos nuevamente.
Vamos a entrar dentro de la misma. Aquí nosotros podemos encontrar dentro de las opciones de Copy As, nosotros podemos hacer una exportación propiamente de la imagen si la queremos guardar en PDF, para guardarla en un repositorio propiamente y para guardar los componentes, pero la idea como tal es que podamos utilizarlos desde el panel frontal y Ok, no como un diagrama estático, sino como bueno, los flujos dinámicos que son el valor agregado que nos muestra y que, como observamos, cambia conforme cambia la infraestructura sin que yo tenga la necesidad de hacer una modificación sobre el mismo. Y esto nos da también un valor agregado en cuanto a quitarnos tareas que realizamos de forma manual. perfecto, Julián. Esa es la idea, que sea dinámico, que muestre el estatus actual que tiene, que vaya alertando también visualmente qué está pasando, ¿no? El mismo mapa. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Había un módulo que mostraste que era el tema de Firewall Analyzer. Con el Firewall Analyzer es posible, hice una pregunta que si era solo, era posible, además de monitorear, también gestionarlos, administrarlos de alguna forma, por ejemplo, administrar su configuración o quizás sus reglas. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Vamos a entrar propiamente. Bueno, el primer concepto que debemos tener en cuenta es que el análisis es basado en syslog, por lo cual, digamos, no vamos a generar cambios en la configuración en tiempo real, pero en la parte de rule management sí nos va a poder hacer un análisis de cómo tenemos determinadas reglas que pueden estar impactando otras o generando indisponibilidades. Esto es un plus muy importante, ya que, digamos, esto es un feature que tienen firewalls de última generación, en cuando cada vez que un administrador específicamente coloca una regla en el top y tal vez el firewall no tiene ese módulo específico, puede imprimir esa regla y puede afectar otros servicios. Los firewalls de última generación nos hacen ese análisis de decir, ok, si vas a implementar esta regla, vas a impactar esto, 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 o tal vez esta tarea ya la está realizando otra regla que ya tienes configurada. El plus que nos da Firewall Analyzer en cuanto a ese análisis es analizar las reglas que ha recopilado vía syslog y entregarnos recomendaciones específicas para hacer una optimización de las mismas. Perfecto, Julián, más que claro. Bueno, voy a cambiar un poco de tema, vamos a ir hacia el lado de las aplicaciones, que era el último componente que mostraste que se podía agregar se podía monitorear gracias a Application Manager, que es un plugin que tiene Log Manager, ¿verdad? O sea Claro que que lo sí. podemos unir y manejar desde la misma consola de Application Manager. Pero entonces aquí preguntaban, y quiero que nos ayudes a extender un poco el tema. ¿Qué tal es posible monitorear, digamos, microservicios, web services? Que en ese tema, ¿cuál es el alcance que tiene Application Manager? ¿Puedes darnos un vistazo así general en cuanto a microservicios, web services que podemos llegar a monitorear? Sí, claro que sí. Entonces, como habíamos observado, nuevamente vamos aquí a la parte de los monitor groups en el category view. Como podemos observar, cuando hablamos de microservicios, un concepto en el cual hacemos una optimización de la infraestructura en un nivel mucho mayor de cuando hablamos de virtualización, ya que básicamente un microservicio lo podemos desplegar sobre, puede ser sobre un contenedor, que puede ser de tipo Docker o puede ser de tipo Kubernetes, o un concepto que estamos manejando últimamente que es hacer despliegue de infraestructura como código, en el cual específicamente nuestro recurso va a consumir única y exclusivamente los recursos de máquina. Cuando hablamos recursos de máquina es procesador, memoria, disco, que podemos tener desplegados también sobre nube, que hacen referencia a la aplicación. Acá ya no estamos hablando del concepto que en primera instancia era tener un servidor dedicado y subutilizado para un servicio, o en un esquema de virtualización que finalmente también tenemos que correr el despliegue de un sistema operativo para que soporte ese servicio. Aquí en la parte de microservicios podemos entrar a monitorizar específicamente los recursos de máquina que requiere el servicio para ser desplegado. Entonces aquí, como podemos observar, tal vez aquí tenemos un ejemplo de un Docker en particular. Permítanme un segundo, vamos a mirar los monitor groups que tenemos desplegados.
para poder entender un poco más este concepto aquí en nuestra demo. Tal vez si hay desplegado un contenedor. Básicamente el concepto de un contenedor podemos asociar eh, los recursos de máquina y el orquestador, que en este caso sería el Docker Swarm, que es el que me va a permitir intercomunicar los distintos contenedores que administran y despliegan ese esquema de microservicios. Tal vez ese esquema de microservicios lo hemos encontrado también en un servicio que tal vez todos consumimos hoy en día, como lo puede ser Netflix, en el cual varias características están desplegadas y orquestadas mediante múltiples procesos y que solamente consumen los recursos de máquina que necesitan para ese aspecto en particular. Entonces, aquí, bueno, acá no hay propiamente desplegado, pero básicamente ese es el concepto. Y como podemos observar, el alcance es sobre todo este ecosistema que podemos encontrar, en el cual podemos encontrar infraestructuras híbridas de múltiples tipos. Listo, Julián, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, me queda solo una pregunta aquí es, bueno, con este monitoreo lo estamos haciendo desde Application Manager, es decir, estamos haciendo monitoreo, digámoslo así, desde donde tenemos instalada la aplicación hacia los recursos, ¿verdad? Los recursos web, lo que tenemos allá. Pero ¿qué hay si yo quisiera monitorear desde afuera? Quisiera medir la experiencia del usuario. Quisiera empezar a mirar cómo me ven mis usuarios desde afuera. Inclusive existe una solución nuestra que se llama Site 24/7. ¿Hay algún tipo de integración para poder hacer ese monitoreo desde la nube hacia nuestra infraestructura? Sí, claro que sí. Entonces aquí en la parte de admin, nosotros tenemos algunas, lo que son la parte de integraciones. Ya te digo en qué parte. Add settings. Entonces nosotros tenemos una integración por defecto con nuestra solución que se llama Site 24/7, que es nuestra solución de monitoreo, pero para consumo como servicio desde nube, en el cual tenemos un portal de administración en particular, en el cual vamos a tener visibilidad desde distintas zonas de disponibilidad para conocer específicamente cuál es el tráfico y desde dónde se están conectando nuestros usuarios, poder tener una cantidad o un análisis de, de saber desde qué regiones geográficas están consumiendo nuestros servicios y esto nos ayude también a tener un mayor nivel de proyección en cuanto a si necesitamos nuevas zonas de disponibilidad para poder proyectar nuestros servicios. Adicional a esto también otras integraciones como es Alert One, que nos permite centralizar en una única consola todas las alarmas que tengamos, independiente de que sean soluciones de Manage Engine o no, para poder tener una visualización en cuanto a estos aspectos también. Perfecto, Julián. Bueno, nos dieron autorización para la última pregunta, ya que es la última sesión de esta serie de webinars CITOM Smart 2020. Y es respecto ya a la parte de analítica, lo que mostraste de esos dashboard que ya nos permitían tener una información un poco más con vista de negocio, un poco más para tomar decisiones más fácilmente. Pero esto se ve a veces, eso puede verse aquí fácil, pero ¿qué tan complejo es construir estos dashboard? Yo necesito, digamos, construirlos con código o es que ya vienen preconstruidos con la herramienta. No, ¿Cómo funciona esto? no, cuando tenemos estas integraciones específicas, como lo veíamos con nuestras herramientas, nosotros podemos empezar a ver aquí en la parte de los reports ya un sinnúmero de formas ya preconstruidas y en las cuales nosotros también en el Explorer, si nosotros quisiéramos empezar a construir nuestras propias vistas, podríamos de una forma rápida e intuitiva empezar simplemente a arrastrar los componentes que necesitamos, que finalmente vienen de toda esta data que encontramos acá, pero es un asistente en particular que ya nos trae los componentes ya mezclados y las relaciones específicas que como podemos observar aquí, hay una parte que podemos encontrar dentro de los reports que es solicitudes o reportes que ya vienen haciendo referencia a herramientas que se correlacionan, como podemos observar acá. Es una forma rápida e intuitiva en comparación con otras herramientas de analítica o business intelligence que tengamos que entrar a generar rutinas basadas en código para poder exportar la data. No, aquí es como hablábamos en toda la ponencia, la idea es que con un simple drag and drop empecemos a generar correlación
dentro de las mismas y empezar a obtener información. Perfecto, Julián, importante. Drag and drop. No es nada de código, sino es simplemente ir arrastrando, ir soltando para ir construyendo. Muy bien, listo. Ya para finalizar, puedes mostrar los links de donde está toda la información nuestra para que las personas sepan dónde pueden acceder a información, nuestras páginas web, nuestro canal de YouTube. También decirles que esta sesión se grabó y también va a ser enviada a sus respectivos correos electrónicos y obviamente publicada en nuestro canal de YouTube. No me queda nada más que agradecerte a ti, Julián, por tan buena presentación y a todos los asistentes por estar presentes hoy. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.